Pandas es sin duda una de las librerías de Python más usadas en la actualidad para realizar el procesamiento y análisis de datos en formato tabular directamente en Python. Así que a lo largo del tutorial vamos a ver las principales herramientas que considero son esenciales, como por ejemplo la lectura de datos, así como las principales herramientas que podemos usar para el procesamiento, el análisis y la manipulación de esas tablas, y cómo podemos finalmente, una vez hayamos procesado esas tablas, exportarlas a un archivo. Y ya saben que si les gusta este contenido que vengo publicando y si les gusta este video, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos, proyectos y tutoriales que les ayudarán a construir su carrera en ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación tanto para personas como para empresas. Así que listo, comencemos. Muy bien, la idea con este tutorial es que si son nuevos en este tema de ciencia de datos y machine learning y quieren aprender a usar una de las librerías, digamos, más importantes, comenzando en esta carrera de ciencia de datos y machine learning, que es Pandas, pues tengan las herramientas esenciales de esta librería para fácilmente poderse familiarizar con las diferentes opciones que nos ofrece y poder comenzar a analizar datos con estas herramientas que vamos a ver en este tutorial. Entonces hay herramientas más avanzadas, pero acá veremos las herramientas que considero esenciales para poder comenzar. Así que hablemos primero del contenido, de la forma como está estructurado el tutorial. Vamos a ver primero cómo leer datos tabulares, tablas de datos desde dos tipos de archivos que son como los más comunes que generalmente usamos en los proyectos, digamos, como principiantes en ciencia de datos y machine learning, que son archivos CSV o archivos de Excel. Vamos a entender luego qué son los data frames y las series. Vamos a ver los métodos y los atributos, es decir, diferentes opciones que podemos utilizar para acceder a propiedades que tienen estos data frames y esas series. Vamos a hablar de la indexación, que nos permite acceder y extraer porciones o de una tabla o de una serie, cómo manipular el contenido de una tabla o de un data frame, cómo usar agrupaciones y finalmente cómo, después de manipular los datos y tener una tabla ya, digamos, procesada, cómo exportarla a un archivo, por ejemplo CSV. Comencemos entonces hablando de cómo leer datos tabulares, tanto el código fuente que estamos viendo acá como los sets de datos que estamos usando, que ya los tengo acá cargados, que se llaman datasetpandas.csv y datasetpandas.xlsx, pues los van a poder descargar en los enlaces que les dejo abajo en la descripción del video. Entonces, comencemos hablando de cómo leer este tipo de datos. Estos son datos en formato tabular. ¿Cómo leer un archivo CSV? Pues simplemente comenzamos importando la librería. Todo esto lo estamos implementando en Google Colab, que ya por defecto tiene instalada la librería Pandas. Si no la tienen instalada en sus computadores, pues simplemente van a escribir pip install pandas y ya con esto ejecutan esa línea de código desde el terminal de Mac o de la ventana de comandos de Windows. Si quieren instalarlo localmente en sus computadores, ejecutan esto sin el signo de admiración, simplemente pip install pandas, y ya con eso instalan la librería y la podrán luego importar. Entonces importamos la librería Pandas con el alias de pd y vamos a leer el archivo. Entonces simplemente buscamos la ruta completa del archivo y la ponemos como argumento de este método o de esta función que se llama readCSV, y con eso ya leemos la totalidad del set de datos. Entonces acá tenemos la tabla. Por defecto, cuando imprimimos acá la tabla en la línea 5, Pandas nos muestra las primeras 5 filas y las últimas 5 filas, pero realmente si miramos el tamaño de la tabla es de 1005 filas y 6 columnas en total. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no se imprime la totalidad de la tabla a menos que sea una tabla con muy pocas filas. Caso contrario, pues se imprimen las primeras 5 y las últimas 5 filas y la totalidad de las columnas. Entonces tenemos el nombre de cada columna, ID, edad, email, género, estado e índice de masa corporal. Es un set de datos que tiene algunas variables, digamos, fisiológicas de 1005 personas. Entonces, esto es lo que se conoce como una tabla de datos o un data frame. Luego vamos a empezar a explorar algunos elementos de ese data frame, pero con eso ya podríamos hacer la lectura. Acá vemos en la última parte que hay una línea que no corresponde
o no tiene las mismas características de las anteriores. Por ejemplo, acá tenemos un identificador, una edad, un correo electrónico, etcétera, etcétera, pero esta última fila no contiene información relevante. Entonces ya vamos a ver en un momento cómo durante la lectura especificarle a Pandas que quiero leer solo ciertas filas o ciertas columnas. Eso lo vamos a ver ahora en un momento. Por ejemplo, para leer ciertas columnas vamos a usar readCSV de la misma forma como lo usamos hace un momento, pero vamos a agregar este parámetro o este argumento que se llama useCalls, donde en una lista vamos a especificar los nombres exactos de las columnas que queremos leer. Entonces, por ejemplo, nos interesa para el análisis que estemos haciendo leer únicamente edad, email y estado. Estas tres columnas, estas dos de edad e email y esta de estado. Entonces simplemente en ese listado con el nombre exacto y entre comillas sencillas o dobles especificamos el nombre de esas columnas. Y ya con eso si hacemos la lectura vemos que tenemos una tabla con el mismo número de filas, 1005 filas que la tabla que leímos originalmente, pero ya no tenemos 6 columnas, sino que en lugar de ellas tenemos 3 columnas que son las 3 que especificamos inicialmente: edad, email y estado. Esa sería la forma de especificar las columnas. ¿Y cómo hacemos para saltarnos esta última fila que no contiene información relevante? Entonces podemos usar el método o el argumento skipFooter, saltarnos el pie de página o la parte de abajo de la tabla, y entonces le decimos que se salte solo la última fila que tenemos allá. Ese 1 se refiere a la última fila, solo una fila contando desde el final de la tabla. Entonces le decimos readCSV, la ruta de la tabla, le decimos saltarse esa última fila, ejecutamos esto y ya tenemos las 6 columnas completas, pero en lugar de 1005 filas tenemos 1004. Es decir, tenemos hasta esta que era la penúltima que teníamos originalmente. Tengamos en cuenta acá una cosa importante. Esta columna que aparece acá sin nombre se conoce como el índice de la tabla o del data frame. Esto es un tipo de dato que se llama data frame, y el índice siempre por defecto la primera fila comienza en 0 y de ahí en adelante. En Python, digamos, y en todas las librerías de Python, el conteo de elementos en una lista o en una tabla no comienza en 1, sino que comienza siempre en 0. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para lo que veremos en un momento sobre la indexación. Siempre la primera fila se indexa con el 0. Y si tenemos 1005 filas, quiere decir que la última será la 1004. Esa es como la manera de indexar. Siempre estamos desfasados por una unidad. Entonces esa es la forma de realizar esa lectura, y podemos de manera muy similar realizar la lectura de sets de datos, pero que estén almacenados en formato de tabla de Excel, .xls o .xlsx. ¿Cómo hacemos la lectura? Pues simplemente seguimos una lógica muy similar a la de los archivos CSV, pero usamos un método diferente que es readExcel. Entonces con readExcel simplemente especificamos la ruta de la tabla y por defecto, si especificamos solo la ruta, readExcel lee la totalidad de la tabla. Es una tabla muy similar a la anterior, tiene el mismo contenido, pero estaba en un formato diferente. Acá tenemos algunas diferencias porque esta tiene 1006 filas, tiene las mismas 6 columnas, pero tiene no 1005 sino 1006 filas. Y acá vemos, por ejemplo, que estas 3 últimas filas no contienen información relevante sobre los diferentes sujetos que aparecen en las otras filas de la tabla. Entonces ya vamos a ver en un momento cómo leer la porción que nos interesa. Y tengamos en cuenta que en una hoja de Excel podemos tener diferentes tablas. Los sheets o las hojas de cálculo pueden ser múltiples. Entonces, por defecto, cuando yo especifiqué acá que leyera este archivo, si ese archivo contiene múltiples hojas de cálculo, se va a leer únicamente la primera, pero si hay una que me interesa leer específicamente, pues yo tengo acá que en sheet name especificar el nombre de la hoja de cálculo que quiero leer de ese archivo de Excel. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero leer esta que se llama mini tabla. Si ustedes abren el archivo de Excel van a encontrar que ahí hay una hoja de cálculo que se llama mini tabla. Si quiero leer esa, pues con sheet name especifico ese nombre junto con la ruta completa del archivo. Y si realizamos la lectura, pues acá tenemos ya una tabla diferente de la anterior. En este caso la tabla tiene únicamente 11 filas, porque vamos desde la 0 hasta la 10, y únicamente las columnas ID, edad, email y género, una pequeña porción de la tabla original. ¿Cómo leemos ciertas columnas de la tabla? Por ejemplo, de la primera hoja de cálculo, especificamos la ruta, y así como lo hicimos con CSV, acá usamos useCalls, especificamos las columnas en una lista, las columnas con el nombre exacto y entre comillas dobles o sencillas que queremos extraer, y ya con eso tenemos
las columnas que nos interesan de esa tabla. Entonces, de esta tabla original que tenía 1006 filas y 6 columnas, estamos tomando ahora todas las filas, 1006, pero únicamente las 3 columnas que nos interesan. Y si queremos eliminar acá esta porción, estas 3 últimas filas, y leer todas las columnas, entonces le decimos read Excel, la ruta del archivo, y con skip footer, la misma opción que usamos en CSV, le decimos que se salte las 3 últimas filas, estas que tengo acá señaladas. Entonces, cuando hacemos la lectura, leemos hasta el dato 1002, es decir, tendremos un total de 1003 filas y no 1006, quitamos las 3 últimas y leemos las 6 columnas. Entonces estas son como las formas que generalmente, cuando estamos comenzando a usar Pandas, pues serán las maneras de leer datos de una tabla en formato Excel o CSV. Ahora entendamos dos conceptos muy sencillos que son los de data frames y series, que son los dos tipos de datos principales en Pandas. Entonces un data frame básicamente es una tabla, es decir, es un arreglo como estos que vemos acá, que tiene un cierto número de filas y un cierto número de columnas. Es decir, que si yo me voy por ejemplo a la tabla CSV que leí hace un momento, que era esta que tenemos acá arriba, esta de acá, esta que estamos viendo acá en este punto, pues simplemente le decimos type, de tipo de dato, para verificar qué tipo de dato tenemos acá, le damos el nombre de la variable DataFrame CSV y es precisamente un tipo de dato DataFrame. Entonces es una tabla, filas y columnas. Y si por ejemplo yo extraigo de esta tabla CSV, extraigo una columna, entonces voy a volver a esa tabla CSV y digamos que extraigo únicamente esta columna, la columna edad. Eso lo veremos más en detalle ahora en un momento, pero para extraer la columna simplemente de manera muy sencilla voy a la tabla y entre llaves cuadradas coloco el nombre de la columna que quiero extraer, entre comillas dobles o sencillas, y lo llamo columna. Lo que me interesa acá es ver, bueno, acá extraje la columna efectivamente, pero entonces acá me dice tiene 1004 filas y una sola columna. Ya este tipo de datos, si yo le pregunto a Python qué tipo de dato es la variable columna, es un tipo de dato serie. Entonces una serie es simplemente un arreglo unidimensional, una columna de una tabla de datos. Esos son los dos principales tipos de datos y tienen muchos elementos similares que nos permiten manipularlos, así que ahora vamos a hablar de esas propiedades o esos métodos y atributos que tienen esos data frames y esas series. Nos vamos a enfocar principalmente en los data frames, que es como el tipo de dato que generalmente manipulamos de forma más común en nuestros proyectos, pero la misma lógica se aplica casi en todos los casos para las series. Entonces hablemos de esos métodos y atributos. Entonces un método es como una función o una operación que yo aplico sobre la tabla de datos, y un atributo es como una propiedad, como un valor ya intrínseco o propio de esa tabla. Entonces, comencemos hablando de los principales. Cuando yo coloco paréntesis, siempre estoy hablando de métodos. Cuando lo coloco sin paréntesis, estoy hablando de atributos. Entonces, uno de los más usados es el método info. Entonces, si yo voy a la tabla, por ejemplo, a la tabla o al dataframe CSV, para acceder a los métodos o a los atributos, escribo punto y el nombre del método o del atributo. Acá es info y como es un método, abro y cierro paréntesis, y si ejecuto esto, entonces esto me va a imprimir una información general, de ahí el nombre de info, de ese data frame. Entonces me dice qué tipo de dato tenemos. Esto es un data frame, el rango del índice. Entonces tenemos 1004 entradas, es decir, tenemos 1004 datos. Volvamos a ese data frame que leímos ahí en su momento. Este data frame, tenemos 1004 datos y el índice va desde 0 hasta 1003, que eso es lo que nos arroja acá precisamente info. En este punto tenemos el índice que va desde 0 hasta 1003. ¿Cuántas columnas de datos tenemos? Tenemos un total de 6 columnas. Entonces la columna que se indexa con el número 0 es la columna que se llama ID, y acá esto es clave porque nos permite ver rápidamente si la tabla tiene datos faltantes o si todos los datos están completos, es decir, si hay algunas celdas en esa columna que no tengan datos. Entonces, si tenemos una tabla con 1004 filas, pues deberíamos tener en cada columna 1004 datos, pero acá nos dice que, por ejemplo, en este primer caso tenemos 968 datos no nulos, es decir, celdas que están completas. Luego las celdas restantes, que serían 1004 menos 968, contendrían datos faltantes, y esto es clave en todos los proyectos de ciencia de datos y machine learning, en lo que hace referencia a la limpieza de los datos, que de eso habla en un tutorial que les dejo por acá enlazado. Pues es clave saber si tenemos datos faltantes o no, y esta herramienta nos permite detectarlos fácilmente. Y acá esto también es clave.
el tipo de dato que tenemos en esa columna, en la columna ID. Entonces es tipo object, quiere decir que generalmente cuando tenemos tipo object es que tenemos cadenas de caracteres o strings, y eso lo podemos ver en esa columna ID. Estos son cadenas de caracteres. Mientras que si miramos la columna edad, tenemos variables numéricas. Si miramos el índice de masa corporal, la última columna también es una variable numérica, y eso lo vemos acá. Por ejemplo, edad, tenemos tipo de dato float 64, es una cantidad numérica. Índice de masa corporal, float 64, y acá podemos ver que edad tampoco tiene 1004 registros, tiene datos faltantes. Email contiene todos los datos completos, pero es de tipo object, es decir, es tipo string. Y esto es clave porque, por ejemplo, cuando vamos a preparar los datos, tenemos que saber si los datos que tenemos son numéricos o categóricos. Usualmente los datos categóricos están almacenados en tipo object. Género también es tipo object, es una variable categórica, tiene los datos completos, 1004. El estado en el que vive la persona, el estado de Estados Unidos donde vive la persona, no tiene datos completos, tiene solo 919, es tipo object. Y el índice de masa corporal también contiene datos faltantes, 988 completos y los restantes son faltantes, y es tipo numérico. Entonces acá vemos en una sola imagen, digamos, la información general de la tabla. Ahora, esto es un atributo. Ese atributo se llama shape y nos permite ver el tamaño de la tabla, número de filas y número de columnas. Y como es un atributo, pues accedemos con el punto después del nombre de la variable, pero no le ponemos paréntesis, simplemente escribimos shape y ya con eso entonces tenemos 1004 filas y 6 columnas. Ahora, si escribimos el atributo columns, pues nos permite acceder al nombre de las columnas que tiene esa tabla. Es decir, a estas columnas de acá las podemos tener, digamos, en un listado fácilmente almacenadas. Entonces, si le decimos columns, nos vamos a esas columnas. Tenemos ese listado, y si le decimos index, pues accedemos al índice, que es esta columna del lado izquierdo que siempre aparece al comienzo de cualquier serie o cualquier data frame y que no tiene, digamos, una etiqueta inicialmente. Entonces ese es el índice de la tabla, y por tanto con index, que es otro atributo, podemos acceder a ese índice. Acá no nos muestra el contenido completo, sino que nos dice ese índice comienza en 0, termina en 1004 y va en pasos de 1 en 1, es decir, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Esos son otros atributos muy usados. ToNumPy es también un atributo muy usado. Lo que nos permite es extraer el contenido de la tabla, pero quitarle, digamos, los encabezados de las columnas y el índice, y extraer únicamente el contenido mismo de la tabla, y lo extrae en formato de NumPy, que es una librería de Python que nos permite procesar datos especialmente numéricos, pero también si los datos son tipo string los podemos extraer. Entonces acá tenemos precisamente ese método de ToNumPy para extraer el arreglo, y tenemos entonces es un arreglo, nos arroja un arreglo tipo NumPy con toda la información que contiene esa tabla. Acá tenemos otros métodos, head y tail. Tail no es muy usado, pero el más común realmente es head, que nos permite imprimir un cierto número de las primeras filas de una tabla. Esto es útil sobre todo cuando tenemos tablas con muchas filas, como es este caso, pues no podemos ver la totalidad de la tabla en una imagen. Lo que hacemos es imprimir unas cuantas filas. Si usamos head y no le ponemos a este método, no le ponemos un argumento, es decir, dejamos los paréntesis vacíos, por defecto nos imprime las 5 primeras filas, es decir, desde el índice 0 hasta el 4, y si escribimos tail, pues hace lo mismo pero con las 5 últimas filas, desde la 999 hasta la 1003. Y si le decimos tail 10, pues nos imprime las 10 últimas filas, y si le decimos no tail sino head 10, nos imprime las 10 primeras filas. Entonces es una forma útil o una herramienta útil para darle una primera mirada a la tabla. También que esto es muy útil cuando estamos explorando los datos. Este método describe también es muy útil, sobre todo cuando estamos haciendo análisis exploratorio de datos, que de eso también tengo un video donde explico qué es el análisis exploratorio de datos, y tengo un tutorial que les dejo por acá enlazado explicando también o mostrando ya de forma práctica cómo realizar el análisis exploratorio de datos, y allá también usamos esta librería Pandas. Entonces describe es un método muy útil que nos permite generar como un resumen o describir las características de cada columna. Entonces veamos en detalle cómo funciona este método con este ejemplo. Vamos a escribir el nombre del dataframe, .describe, sin argumentos por ahora, y entonces lo que va a tomar por defecto describe son las variables numéricas, es decir, que si nuestra tabla contiene variables tanto categóricas tipo object
como numéricas, va a tomar únicamente las numéricas y fíjense lo que nos va a imprimir en pantalla. Nos va a hacer un conteo primero de cuántos datos tiene cada variable, cuántos datos completos, 931 de edad, 988 el índice de masa corporal, toma esos datos completos y le calcula el promedio a esas variables, la desviación estándar, el valor mínimo, el cuartil 1 o el percentil 25, el cuartil 2 o el percentil 50 o la mediana, el percentil 75, así como el máximo que tiene esa variable numérica. Pero entonces, si le agregamos, por ejemplo, a este paréntesis, dentro del paréntesis colocamos include object, lo que va a tomar es las variables tipo object, las categóricas, y va a imprimir en pantalla un resumen de esas variables categóricas. Acá no necesitamos por ahora NumPy, voy a eliminar esa línea, y si entonces le decimos describe y entre paréntesis include y el tipo de dato o los tipos de datos sobre los cuales queremos hacer la descripción, en este caso tipo object, observemos que acá toma otras columnas, ID, email, género y estado, que son todas las columnas tipo object en nuestra tabla de datos, y nos muestra un conteo de cuántos datos tenemos en cada columna, cuántos datos no repetidos, es decir, valores únicos, 964, por ejemplo acá nos dice que tenemos 1000 emails únicos, quiere decir que hay 4 emails que se están repitiendo, género tiene únicamente 2 valores únicos y estado hay 47 diferentes estados. Y acá en top nos muestra de estas variables categóricas la que más se repite, acá digamos esta pues no nos interesa, ID, email, pero por ejemplo en la columna género, este femenino quiere decir que dentro de la tabla de datos que tenemos, el género que más se repite es femenino y el estado que más se repite es Texas. Y acá en FREC nos muestra el conteo o la cantidad de veces que aparece ese valor top en cada una de esas columnas. Entonces, por ejemplo, en género, el que más se repite es femenino y aparece 521 veces dentro de esa tabla de datos y Texas aparece 103 veces dentro de esa tabla de datos. Entonces es una forma muy útil de dar una exploración inicial a esa tabla de datos. Otra herramienta útil es Drop Duplicates, que nos permite, muchas veces cuando estamos haciendo limpieza de datos, la tabla de datos contiene filas que están repetidas, que son unas idénticas a las otras, entonces lo que podemos hacer con Drop Duplicates es quitar todas y dejar solo una de ellas. Eso es lo que hace esencialmente este método. Entonces, por ejemplo, acá voy a crear un nuevo data frame, voy a llamarlo data frame sin duplicados, voy a tomar el data frame original y le voy a decir Drop Duplicates, y entonces voy a imprimir primero el tamaño, el número de filas y columnas que tenía el data frame original y luego voy a imprimir el tamaño, número de filas y columnas que tiene el data frame sin duplicados para ver qué es lo que ocurre. Entonces el data frame original tenía 1004 filas y el data frame sin duplicados tiene únicamente 1000 filas, es decir que había filas repetidas efectivamente en ese data frame original. Esta es otra opción. Drop NA nos permite buscar las celdas que estén vacías. Entonces las celdas vacías usualmente, vamos a ver si lo podemos ver por acá, las celdas que están vacías usualmente en pandas son etiquetadas con esto, con este tipo de valor, NaN. Cuando yo abro la celda en Excel, yo veo simplemente la celda vacía sin ninguna cantidad, sin ningún valor allá, pero cuando la veo en pandas esos valores vacíos se representan con este tipo de dato que es NaN, que significa not a number, es decir, no es un número, pero no necesariamente tiene que ser un número, sino que no contiene datos. Eso se marca con NaN y lo que hace entonces este método DropNA es simplemente buscar en cada columna donde haya celdas con valores NA y lo que hace es eliminar la fila completa. No elimina únicamente la celda, sino la fila completa, que digamos es una de las técnicas más básicas para hacer la limpieza de datos cuando tenemos datos faltantes. Hay otras técnicas más sofisticadas, pero esta podría ser una. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Simplemente vamos al data frame, por ejemplo este data frame que acabo de crear acá, que no tiene datos duplicados, el que tiene únicamente 1000 registros, y utilizo el método DropNA y el resultado lo almaceno acá en la tabla df sin NA, y entonces voy a imprimir en pantalla el data frame original que tenía duplicados, el tamaño del data frame sin duplicados y el tamaño del data frame que acabo de crear que no tiene duplicados y que ya no contendrá valores faltantes. Ejecutemos esto y entonces vemos que el data frame original tenía 1004 filas, el data frame sin datos repetidos tiene ahora 1000 filas y eliminando los valores faltantes ahora tenemos tan solo 800 filas. Es decir que hemos quitado 200 filas que tenían datos faltantes, que era un poco lo que veíamos acá cuando le decíamos info. Veíamos que no todas las columnas
tenían exactamente 1004 registros, que es el número total de filas que tiene inicialmente el data frame. Entonces con eso eliminamos los valores faltantes, y si no queremos eliminarlos, sino que queremos detectarlos, queremos simplemente saber dónde están esos valores faltantes, con isNA podemos verificar en cada columna y en cada posición dónde están esos valores faltantes. ¿Esto qué nos va a arrojar? Entonces nos va a arrojar o nos va a marcar cada celda como falso si no contiene valores faltantes, es decir, si tiene un dato allí, y si tiene datos faltantes lo va a marcar como verdadero. Entonces, si le decimos isNA, acá por ejemplo nos está diciendo esta primera celda de esta columna ID no tiene datos faltantes, pero por ejemplo esta celda de acá que tenemos en la columna edad, fila indexada con el valor 2, es true, es decir que acá tenemos precisamente un dato faltante. Y así podríamos hacer la detección de esos datos faltantes. Y así podríamos hacer la detección de esos datos faltantes. Y si yo quiero, por ejemplo, hacer un conteo por columnas de cuántos datos faltantes tenemos, es decir, algo parecido a lo que hace Info, pero Info no me arroja el número de datos faltantes, sino que me arroja el número de datos completos. Pero si quiero calcular el número de datos faltantes, yo puedo comenzar a encadenar varias funciones acá. Entonces, yo puedo tomar isNA, el que usamos hace un momento, y le encadeno la operación de suma. Entonces coloco punto suma. Esto es muy común en Pandas, encadenar diferentes operaciones. Entonces lo que estoy diciéndole acá es, sobre la tabla original, busque dónde están los valores faltantes y, es decir, sobre esta tabla resultante, calcule la suma de esos valores faltantes. Entonces lo que va a sumar son únicamente los verdaderos en cada columna. Veamos qué nos arroja esto. Entonces nos dice que en la columna ID tenemos 36 datos faltantes, en edad 73, email y género no tienen datos faltantes, estado 85 y el índice de masa corporal 16. Entonces esto también es muy útil cuando queremos hacer detección de datos faltantes y ver cuáles son las columnas, digamos, más problemáticas y las que no tienen casi inconvenientes con ese tipo de datos. Y ahora hablemos de una herramienta muy útil que casi siempre tendremos que usar en cualquier proyecto, que es la indexación. La indexación es simplemente o consiste simplemente en poder acceder a ciertas porciones de una tabla de datos o de una serie. Recordemos que todo lo que estamos viendo también aplica para el caso de series, pero en los ejemplos estamos viendo cómo utilizarlo para el caso de las tablas, pero la lógica va a ser la misma. Entonces, veamos cómo realizar esta indexación. Ya una parte de ella la vimos, que era cómo extraer una columna. Entonces, si de la tabla yo quiero extraer la columna género, simplemente escribo el nombre de la tabla, abro y cierro llaves cuadradas y dentro de las llaves cuadradas escribo entre comillas sencillas o dobles el nombre de la columna que quiero extraer. Y ya entonces tenemos esa columna género. Y si quiero extraer múltiples columnas, entonces ¿qué es lo que cambia? Que acá dentro de las llaves cuadradas coloco una lista de Python y en esa lista coloco separados por comas los nombres de las columnas que quiero extraer. Es decir, algo como esto. Entonces si quiero extraer género e email, abro y cierro llaves cuadradas y en una lista, estas que aparecen acá en color morado son las llaves pero de la lista, escribo separado por comas los nombres de las columnas que quiero extraer. Y ya con eso tenemos esa porción de la tabla. Entonces esto es un ejemplo de indexación. Ahora, si quiero extraer filas, entonces para extraer filas yo tengo que usar el método iLock. Entonces con iLock lo que yo especifico son los números de las filas y recordemos que las filas vienen indexadas desde 0 en adelante. La primera fila, la fila número 1 para nosotros, para Python y para Pandas, siempre va a ser la fila 0. Entonces si quiero extraer las 10 primeras filas, ¿cómo escribo eso? Desde la fila 1 hasta la fila 10, en principio pues yo lo tendría que escribir desde la fila 0, acá, hasta la fila 9, que sería la fila 10 para nosotros. Pero entonces tengo que escribirlo hasta la fila 10, porque cuando yo escribo este número 10, lo que va a hacer Pandas al momento de indexar y extraer la porción que nos interesa es tomar hasta el valor anterior a ese. Es decir, que si yo escribo acá 10, iría hasta la fila 9, y por tanto desde 0 hasta 9 tenemos las 10 primeras filas. Y si escribo 0,2.100, quiere decir que voy a tomar desde la fila indexada con el valor 0 hasta la fila 99. Entonces, este valor que yo pongo acá, al momento de hacer la indexación, siempre va a ser el valor anterior a ese que yo especifique ahí. Y los dos puntos los uso para indicarle que voy a tomar desde la fila 0 hasta la fila 9. Y acá coma 2 puntos, entonces la coma es porque recordemos que tenemos un data frame, entonces acá primero especifico las filas, desde la 0 hasta la 10, y con los 2 puntos le estoy diciendo que tome todas las columnas.
que son en total 6. Entonces podríamos escribirlo así o podríamos escribirlo simplemente sin esta última parte. Si quito esta última parte, pues ya sé que voy a tomar todas las filas desde la 0 hasta la 10 y las columnas que tenga la tabla de datos. Entonces lo podemos escribir de cualquiera de las dos formas. Ejecutamos esto y tenemos desde la fila 0 hasta la 9, las 10 primeras filas y todas las columnas. Y si queremos tomar las primeras filas, yo también podría haber escrito en lugar de 0, 2.10, si escribo simplemente 2.10, ya por defecto Pandas sabe que voy a comenzar en la fila 0. Y si quiero tomar no todas las columnas, sino la 1, la 2 y la 3, entonces escribo 1, 2.4. Ejecutamos esto y tomamos entonces las 10 primeras filas y la columna indexada con 1, que era edad, la columna indexada con el 2, que era email, y la columna indexada con el 3, que era género. Únicamente esas 3 columnas. Si yo quiero filtrar filas y columnas, entonces el filtrado es, yo quiero quedarme con una porción de las filas o de las columnas definiendo algún tipo de criterio. Por ejemplo, en el análisis que estemos realizando, digamos que nos interesa preservar únicamente las personas que tengan ciertos rangos de edades y eliminar las otras porque para ese análisis no nos interesa. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ese filtrado, a eso me refiero con el filtrado, usamos este método lock. Entonces, por ejemplo, yo quiero preservar todas las columnas, pero de las filas quiero quedarme únicamente con las filas que correspondan a personas que tengan una edad mayor a 35 años. ¿Cómo hacemos eso? Entonces escribo el nombre del data frame, escribo punto para acceder al método lock y entre llaves cuadradas voy a poner la condición. Entonces esto es una condición y la condición es que yo quiero que la edad ¿dónde está? Está en la columna edad. Entonces me voy al data frame y especifico que de ese data frame voy a analizar únicamente la columna edad y solo quiero preservar las filas donde en esa columna edad el valor sea mayor que 35. Es decir, quiero preservar únicamente las personas mayores a 35 años. Si ejecutamos esto, fíjense que acá tenemos edades y todas ellas son mayores a 35 años. Entonces no tenemos los 1000 y tantos registros que teníamos originalmente, sino que tenemos únicamente 698 registros, 698 filas. Y se preservaron todas las columnas porque el filtrado lo estoy haciendo únicamente por las filas, preservando las filas donde la edad supere este límite de 35 años. Y yo puedo combinar esto con, por ejemplo, extraer ciertas columnas. Entonces me interesa, digamos, preservar únicamente las filas que cumplan con esta condición, pero no quiero retornar todas las columnas, sino que por ejemplo quiero retornar únicamente email e índice de masa corporal. Entonces escribo la misma sintaxis del caso anterior, pero antes de cerrar las llaves cuadradas coloco una coma y en una lista de Python escribo la lista de las columnas que quiero preservar y todo esto usando el método lock. Entonces escribimos esto y tenemos un resultado similar a este. Hemos filtrado las filas por edad, pero estamos preservando únicamente las columnas email e índice de masa corporal. Entonces ya no tenemos 698 filas y las 6 columnas, sino que tenemos esas 698 filas filtradas y las 2 columnas que especificamos anteriormente. Y estas son como las principales herramientas para indexar o acceder a porciones de una tabla de datos. Ahora también podemos usar herramientas para manipular el contenido de un data frame, es decir, extraer datos de ese data frame o cambiar la manera como se presenta el contenido del data frame, etcétera, etcétera. Una primera herramienta es el ordenamiento de data frames. Entonces yo podría decir, por ejemplo, voy a tomar la tabla original, volvamos acá a la tabla original, esta que tenemos acá, y yo quiero que me muestre la tabla, pero tomando como criterio la edad para que se organice por edades, de menor a mayor o de mayor a menor. Un poco como el filtrado que se haría en Excel, cuando yo defino la herramienta o uso la herramienta de filtrado y que me organice de manera ascendente o descendente con base en una columna, yo lo puedo hacer también acá en Pandas. Entonces, ¿cómo sería esa manera de organizar el contenido de una tabla? Entonces, simplemente voy a usar el método, voy a la tabla, y le digo sort values y como argumento, en el argumento by le voy a indicar la columna o las columnas que voy a usar como criterio para ordenar la tabla. Entonces voy a ordenarla por edad. Si ejecuto esto, observemos que acá comienza con las edades menores de 18 en adelante. Acá hay muchos valores n a n, siempre los va a dejar de últimos, pero entonces acá lo importante es que cuando uso sort values, los valores se van a organizar de manera ascendente, de menor a mayor, por edad. Obviamente no cambia solo la columna edad, sino que cambian todas las columnas adyacentes
a la edad, para que no se mezcle el contenido de la tabla, todas cambian en el mismo orden que se especifique en la edad. Y yo podría entonces decir, no quiero organizarlo de manera ascendente, sino descendente, entonces simplemente le digo sort values, organizar por edad, pero acá este parámetro ascending, es decir, que especifica si es por orden ascendente o descendente, lo pongo en falso. Por defecto es verdadero. Cuando lo pongo en falso, quiere decir que ya no va a organizar de manera ascendente, sino descendente, de mayor a menor. Entonces ejecutamos esto y nos aparece de la edad 87 y de ahí para abajo, y siempre al final van a quedar los que sean not a number. Así tenemos esto y podemos usar no una columna sino múltiples columnas para realizar el ordenamiento. Entonces, si yo quiero organizar tanto por edad como por índice de masa corporal de manera ascendente, pues en una lista, en el parámetro by, coloco edad y el índice de masa corporal. Y entonces observemos que se ubican las menores edades y el menor índice de masa corporal en las primeras filas y de ahí pues en orden ascendente. O yo puedo organizar, si no son columnas numéricas, yo puedo organizarlo por columnas categóricas. Digamos que yo quiero que me aparezcan ordenadas por estado en orden alfabético. Entonces yo digo sort values by estado. Y entonces acá me coloca primero los estados que comienzan con la A, luego los estados con la B, C, D, etcétera, etcétera. Y abajo me deja pues los estados que sean not a number, que estén vacíos. Esa sería la forma de organizarlo. Y si quiero en orden inverso de la Z a la A, pues le coloco acá ascending false. Y tendremos entonces, en este caso no hay estado con Z, comienza en la W y de ahí hasta llegar a la A y al final siempre deja los not a number. Esa es una manera de manipular el contenido de la tabla, de mostrarlo de maneras diferentes. También se pueden entonces renombrar columnas. Entonces, por ejemplo, yo quiero a la columna que se llamaba edad, quiero llamarla edad pero con la E mayúscula, y a la columna género que no tenía la tilde en la E, le voy a poner la tilde. Esto no es recomendable, pero es para mostrarles la manera de renombrar columnas. Como Pandas es una librería que está hecha en inglés, pues en inglés no se manejan las tildes y es mejor evitar, digamos, errores extraños en la manipulación de las tablas cuando agregamos nombres de columnas con tildes, pero acá lo hago simplemente para mostrar cómo hacer el cambio. Entonces simplemente con el método rename en el parámetro columnas especificamos un diccionario de Python. Esto es un diccionario de Python. Y entonces en el diccionario coloco el nombre de la columna original y después de los dos puntos el nombre que quiero darle a esa columna después de renombrarla. Género, dos puntos y acá género con tilde. Ejecutamos esto y entonces la columna edad que aparecía en minúscula ahora aparece la E con mayúscula y la columna género que aparecía la E sin tilde, la primera E sin tilde, ahora aparece con tilde. Esa es otra manera de manipular una tabla. Si yo quiero, por alguna razón encuentro que alguna columna es irrelevante y quiero eliminarla, con el método drop puedo eliminarla. Entonces si yo digo, por ejemplo, el email no resulta relevante, entonces simplemente voy al data frame, le digo drop, especifico en una lista de Python en el parámetro columnas las columnas que quiero eliminar acá en este punto y ya con esto elimino la columna. Y hay una cosa que es importante tener en cuenta y es que todas estas operaciones que hemos hecho, pues acá nos aparece por ejemplo la tabla modificada después de renombrar las columnas, pues la tabla está modificada, género, edad, tienen nombres diferentes, pero si por ejemplo acá yo vuelvo a imprimir la tabla, realmente no se realizó ningún cambio. Aparecen con los nombres originales. Lo mismo acá. Yo le dije eliminar la columna email. Supuestamente la estoy eliminando, ya no aparece en la tabla, pero si imprimo nuevamente la tabla, ahí está la columna email. Entonces realmente no la he eliminado. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que se elimine yo puedo hacer dos cosas. O yo puedo tomar esta línea de código o las líneas de código donde esté manipulando la tabla y almaceno el resultado en una nueva tabla, por ejemplo dataframe resultado. Entonces la tabla original no se modifica, pero la tabla resultado sí va a contener esos cambios que yo especifico. Esa es una manera. Y la otra manera es sobreescribiendo la tabla, es decir, yo puedo decirle que elimine las columnas, entonces drop columns, pero puedo decirle que además quiero que ese resultado lo sobreescriba en la tabla original, dataframe CSV. ¿Cómo le especifico eso? Con este parámetro inPlaceTrue. Entonces inPlaceTrue básicamente es sobreescriba la tabla. Entonces si yo hago esto, claro, no me aparece nada, pero si yo vuelvo a llamar la tabla,
vamos a ver que en este caso eliminé la columna email y efectivamente ya no aparece porque estoy usando acá este argumento inPlaceTrue. Entonces esto es clave si yo quiero sobreescribir la tabla. Si no quiero sobreescribirla, pues lo que tengo que hacer para almacenar el resultado de ese cambio es crear una nueva variable y almacenar el resultado en esa nueva variable. Otra manera de manipular la tabla de datos es agregando columnas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero crear una columna sobre peso. ¿Cómo creo una columna nueva en la tabla de datos? Entonces data frame, abro y cierro llaves cuadradas, escribo el nombre de la columna entre comillas sencillas o dobles, por ejemplo sobre peso, y por defecto le doy un valor. Por ejemplo, voy a suponer que todas las personas por defecto no tienen sobrepeso, entonces coloco no acá y si imprimo la tabla, acá me aparece la nueva columna. Aquí sí se sobrescribe la columna cuando yo hago esto. Inmediatamente se crea en esa tabla original la columna sobrepeso y todos los valores son no. Y entonces yo puedo empezar a combinar herramientas como las que vimos antes. Entonces supongamos que yo quiero marcar con sobrepeso sí las personas que superen cierto umbral en el índice de masa corporal. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, con log, el método que vimos hace un momento, voy a esta tabla que acabo de modificar y le digo, busque las filas donde el índice de masa corporal sea mayor a 25 y además de eso vaya a la columna sobrepeso y si se cumple esta condición sobre las filas donde el índice de masa corporal es mayor a 25, en la columna sobrepeso coloque un sí. Ejecutamos esto y efectivamente vemos que, por ejemplo, esta persona tiene índice de masa corporal mayor que 25 y ahora tiene sí en sobrepeso. Y así para todas las personas que cumplan con esa condición. Y eso sería lo que tiene que ver con la manipulación o las herramientas que generalmente usamos para manipular una tabla. Ahora si queremos generar agrupaciones, esto es muy interesante, es una herramienta muy útil porque, por ejemplo, digamos que a mí me puede interesar analizar rangos de edades o índices de masa corporal únicamente de las personas de género masculino o únicamente femenino, o no combinarlas sino analizar por aparte masculino o femenino. Es decir, yo podría generar agrupaciones por género o para los diferentes estados. Yo quiero saber cómo se comporta el índice de masa corporal en cada uno de los estados, en Florida, en Illinois, en Hawái, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refieren las agrupaciones. Y para eso usamos un método que se llama Group By, donde la lógica básica, de esto también hablo en un curso que tengo en la Academia Online. En la Academia Online tengo 3 cursos de pandas, niveles básico, intermedio y avanzado, donde vemos herramientas como estas y mucho más avanzadas para procesamiento de datos, pero en uno de esos cursos hablo en detalle de Group By. Entonces la idea es que tengo el set de datos, la tabla, le aplico el método Group By y tengo que usar una función de agregación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando índice de masa corporal y quiero saber en promedio el género masculino qué índice de masa corporal tiene, entonces yo tengo que generar agrupaciones sobre el género masculino y promediar el índice de masa corporal. Ese cálculo del promedio se conoce como una función de agregación porque estoy tomando todos los datos de un género, los estoy agregando para calcular una métrica que, por ejemplo, en este caso es el promedio. Entonces siempre o casi siempre la lógica es esta función de agregación. Hay formas más avanzadas de hacerlo, pero estas son, digamos, como las que generalmente usaremos en proyectos básicos. Entonces tomamos el data frame, le decimos, accedemos al método Group By, entre paréntesis coloco en una lista de pandas la columna o las columnas que quiero usar como criterio para agrupación. Yo podría agrupar por estado o por género o por estado y por género. Acá digamos que vamos a agrupar por estado y acá le estoy diciendo, después de cerrar este paréntesis de Group By, le estoy diciendo de este resultado de estas agrupaciones que se generaron, tome únicamente la columna índice de masa corporal y calcúlele el promedio no a la columna sino a las diferentes agrupaciones. Entonces va a tomar todas las personas que estén en Florida, toma el índice de masa corporal y le calcula el promedio y me retorna ese resultado y lo mismo para cada uno de los estados. Entonces ejecutemos esto y fíjense lo que obtenemos. Entonces por cada estado, Alabama, el índice de masa corporal promedio de las personas que están en ese estado, Alaska, Arizona y así sucesivamente. Esa sería una forma de usar agrupaciones. Y yo podría mostrarlos, entonces empezar a encadenar operaciones, por ejemplo, ordenando estos resultados que obtengo acá de los promedios de índice de masa corporal de manera ascendente o descendente con sort values. Entonces puedo tomar la línea de código anterior, esta que estoy señalando acá, hasta min, y después entonces punto para encadenar una siguiente operación, sort values, y le digo ascending false, para que me los organice de mayor a menor. Acá vamos a decir, para que nos imprima esa tabla resultante,
entonces nos muestra los valores de mayor a menor. Entonces esto nos podría permitir hacer un análisis, por ejemplo, de cuáles son los estados donde hay más sobrepeso o donde hay mayor índice de masa corporal. Acá comenzaría con Montana, New Hampshire, etcétera, etcétera, de mayor a menor. Entonces esas son algunas de las maneras de usar agrupaciones. Y por último veamos lo más sencillo de todo, que es cómo almacenar un data frame. Entonces supongamos que estos datos que acabamos de obtener acá, esta pequeña tabla, queremos almacenarla en un archivo. Esto es muy sencillo, simplemente tomamos la tabla que la llamé DataFrame IMC de índice de masa corporal, usamos el método toCSV para guardarlo como archivo CSV y acá le decimos entonces la ruta donde queremos almacenarlo y el nombre del archivo. Y observen que cuando ejecute esta línea de código, acá va a aparecernos ese nuevo set de datos. Entonces ejecutemos esta línea de código y acá vemos ese nuevo set de datos, esa tabla que almacena esos valores. Acá están todos los valores, que tiene un total de 47 filas. Y estas serían, digamos, las herramientas que considero esenciales que ustedes conozcan si están comenzando a utilizar esta librería de Pandas para sus proyectos de ciencia de datos, de Machine Learning y de inteligencia artificial. Muy bien, acabamos de ver una introducción completa a esta librería Pandas y hemos visto las diferentes funcionalidades y herramientas que nos ofrece, que considero son las que más comúnmente utilizaremos en nuestros proyectos de ciencia de datos y Machine Learning al momento de preprocesar y analizar tablas de datos. Por ejemplo, hemos visto en detalle cómo leer una tabla de datos, cómo acceder a los atributos y los métodos de los data frames y las series en Pandas, que son los dos principales tipos de datos en esta librería, y vimos las principales técnicas que nos permiten manipular el contenido de esa tabla para extraer la información que nos interesa, como son por ejemplo la indexación, la manipulación o la modificación de las columnas y la generación de agrupaciones. Realmente les sugiero aprender a usar esta librería porque considero que es una de las herramientas esenciales para cualquier persona que quiera incursionar en la ciencia de datos y el Machine Learning. Y de hecho, si les interesa, en la Academia Online tengo 3 cursos de Pandas, niveles básico, intermedio y avanzado, donde vemos ya mucho más en detalle estas y otras herramientas adicionales que nos permiten procesar no solo datos tabulares, sino incluso series de tiempo. Y recuerden que en la descripción del video acá abajo van a encontrar el enlace de descarga del set de datos y del código fuente que usamos en este tutorial. Y si tienen alguna duda del tutorial o quieren que veamos alguno de los temas de este tutorial mucho más en detalle en un próximo video, pues me pueden dejar abajo sus comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.